¿Qué tal? Muy buenas noches. Se pone en marcha nuestra batalla cultural. Muchas gracias, Berco, por esa generosidad. Ya está todo el equipo pronto, pero quiero elongar. ¿Vieron cuando se va a hacer un esfuerzo, se va a dar una batalla? Uno trata de hacer algunos ejercicios preliminares. Y esto es lo que les quiero presentar en el comienzo del programa. Vamos a ver cómo se lucha desde determinados medios por la Iglesia en este tema del aborto, como antes fue en el divorcio. Miren estos títulos, acompáñenme por favor. La Iglesia pedirá postergar el debate sobre el aborto. Es decir, viene sobre el divorcio en este caso. Viene de siempre. La lucha codo a codo de la Iglesia con los medios dominantes es una tradición en el país. Sigamos con lo que estaba ocurriendo ahora para empezar nuestra imprescindible batalla cultural, así la consideramos nosotros. La Iglesia anticipa un quiebre con el gobierno por la ley del aborto, es decir, cuidado, que la Iglesia va a generar algo negativo frente al gobierno porque no está de acuerdo con la ley del aborto. Bueno, perfectamente, como católicos que soy, los respetamos. Hay muchos católicos que pensamos que la legalización del aborto es una enorme necesidad, pero por supuesto que respeto la decisión de quienes no creen en Dios o creen en otros dioses. Lo que queremos mostrarles es que en la batalla cultural las palabras, el peso de las mismas, tienen una significación particular. Miren esto que tiene que ver con la doble vara. La doble vara es la manera de, usando una determinada palabra, cambiar el punto de vista, el eje de la discusión. Miren lo que pasa cuando Cristina Fernández de Kirchner habla de la Corte Suprema, la bochornosa, vergonzosa, impresentable, indeseable Corte Suprema de Justicia que tiene la República Argentina. Entonces ella dice algo sobre la Corte, muy fuerte por cierto, así empezó Venezuela, advierte un colega, sobre el ataque. El ataque. Cristina Fernández acusó. La nueva carta de Cristina Kirchner declara a la Corte como el principal enemigo. Furiosa carta, acusa, duro ataque. En cambio, cuando lo hacía Macri, el que representa el punto de vista del establishment de las corporaciones, Macri critica, critica y critica. Siempre van por el lado del derecho que uno tiene a criticar. Pero el ataque furioso, el ataque desmedido y desmesurado es cuando lo dice alguien como Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí están pidiéndole hasta el juicio político a alguien que ha dicho bastante menos, por ejemplo, que la persona Lilita Carrió, que pide ese juicio político. Nadie ha defenestrado como ella a Lorenzetti, a otros integrantes de la Corte Suprema, a los jueces, a la justicia en general y a los periodistas en particular. De todo esto nos vamos a estar ocupando. Pero miren este otro título que también, y esto es de la jornada, también importa muchísimo. Macri cubrió las dos vacantes en la Corte. Cubrió las dos vacantes, una cosa natural. ¿Cómo lo hizo? Por un decreto, una especie de esquela que firmó, diciéndole a la Corte Suprema, van dos muchachos de los míos para hacer su trabajo junto a ustedes. En aquel momento Lorenzetti, que no pensaba que le iban a serruchar el piso y lo iban a sacar de presidente, decía, son juristas extraordinarios. Era todo el argumento para ponerlos en el lugar. Hoy se cumple un aniversario, exactamente hoy, 15 de diciembre del 2015. Esto hacía el gobierno de la derecha. En ese sentido, muchos pensamos que también debiera haberse abordado desde el comienzo una práctica muy fuerte con respecto a desentar a la justicia si lo que tenemos es algo que no se puede presentar. Pero esto es lo que hacían. Mire cómo lo presenta, para irnos a la mesa con todo nuestro equipo, Lautaro Maislin. Presidente Mauricio Macri nombró por decreto y sin acuerdo del Senado a dos jueces de la Corte Suprema. El presidente ha decidido no convocar a sesiones extraordinarias, ha considerado que esto no es necesario y que podemos, digamos, transitar el periodo de verano hasta que comiencen las sesiones ordinarias, digamos, sin sesiones en el Congreso. Esperemos que, y apostamos todos, a ayudar a que el Gobierno Nacional salga de todas estas aventuras del verano con los DNU, haciendo lo que se le canta a ellos. ¿Qué hay para decir de la designación de los jueces de la Corte Suprema, presidente? Personas de trayectoria indiscutida. Yo creo que es por lo menos un enorme error de Macri. Enorme error de Macri. Me parece que Macri ha tomado la decisión de gobernarse en el Congreso. Por eso nos llama extraordinarios. Ahora resulta que nos hemos enterado que con una esquela
se pueden designar 2 integrantes de la Corte y evitarse todos los trámites que hacen a esa designación. Me parece una medida poco esperable en el Macri que uno había escuchado ante el Congreso. Nombrar jueces en comisión de la Corte Suprema no es algo que esté bien. Y vulnerando un procedimiento que en principio es uno de los más transparentes imaginados para nombrar a alguien de la Corte. De ninguna manera podemos nosotros convalidar esto de Macri. Está al borde del autoritarismo. Imaginemos el título de los diarios si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández. Una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese hecho el gobierno anterior? Si Cristina hubiese hecho esto, no con un juez de la Corte, lo hubiese hecho con un juez de paz, de Chivilcoy, con mi amigo Guillermo Víctor, lo hubiese matado. Mauricio Macri se puso al borde de la ley para dar muestras de que tiene los pantalones bien puestos y que está dispuesto a pasar por encima de las formas y lo políticamente correcto para ejercer la autoridad presidencial. Nadie podrá negar que Macri se está revelando como un líder audaz y capaz de tomar decisiones. ¿Cómo arrancó el gobierno de Macri? ¿Con qué intensidad? La Corte Suprema de Justicia, de alguna forma nació así, porque después se completa con Hayton de Nolasco, que tenía que irse a los 75 años, como con decoro decidió el doctor Zaffaroni, se quiso quedar, metió una cautelar y el gobierno de Macri, negociando con ella, le dijo, la dejamos y va a cumplir lo que nosotros queremos. Dijo que sí, y ya tenemos a los 3 integrantes que podrían ser una especie de mayoría, más Lorenzetti, que es Lorenzetti, poca cosa en materia jurídica, y Maqueda, que es alguien que sabe vivir, sabe pasarlo bien, está en un lugar fantástico, dice, la menor cantidad de problemas que me pueda hacer será mejor para mí. Esta es la Corte que cuestiona a Cristina Fernández de Kirchner por decisiones tremendas que ha tomado en los últimos tiempos. Y es de lo que vamos a estar hablando, porque es la Corte la que inicia lo que llamamos lawfare en la República Argentina. Esa es un poco el comienzo de nuestra batalla cultural. Buenas noches, Fernando Borroni. Buenas noches, Víctor Hugo. Hoy en día la Corte Suprema de Justicia es el instrumento del poder real para detener el proceso de un gobierno popular. De esto cada vez hay menos dudas. Profesor Romero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? La verdad es que es interesante siempre analizar las cosas en el contexto regional y también desde el punto de vista histórico. Y la verdad es que lamentablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó, por ejemplo, todos los golpes de Estado de la Argentina, ¿no? Entonces, esa es una institución que hay que mirar con mucho cuidado. Y cuando te digo hay que mirar alrededor, pensar en lo que ha pasado en América Latina con esto del lawfare, que en realidad es denegación de la justicia. Es difícil hablar de justicia ahí, pero lo que ha pasado en varios gobiernos de América Latina con parte de la justicia, un sector de la justicia, generalmente alineado con los Estados Unidos, que aprobó todos los procesos de destitución, Zelaya, Lugo, Dilma, Lula, Correa, etcétera, ¿no? Bien dicho, profe. Bienvenida, Cintia García. Víctor Hugo, compañeros, buenas noches. ¿Qué legitimidad tiene la Corte después de haber firmado el fallo del 2x1? El fallo más criticado de la historia argentina, que le abría la puerta a la prisión domiciliaria a los represores. Esa es el núcleo para pensar esta Corte Suprema y su legitimidad y su apego o no a la Constitución. La que mejor conoce de todos nosotros el andamiaje jurídico que hoy día tiene la Argentina, Sofía Carán. Buenas noches. Hola, Víctor Hugo, te extrañamos. Muchas gracias. Pasado, bienvenido de nuevo, también a Cintia, por supuesto. A ver, vamos a hablar hoy de lo que la propia Cristina Kirchner calificó en su momento el año pasado en su declaración indagatoria ante el tribunal, que hizo tronar todas las paredes de Comodoro Pi, cuando dijo: este es el juicio, esta es la causa emblema del lawfare en la Argentina. ¿Qué pasa si se cae la causa hoy conocida como vialidad? ¿Se pueden caer las demás? Esa es la gran pregunta. Y claro que sí, porque estamos hablando del llamado delito precedente. La causa que se erigió a partir de la denuncia de Javier Iguacel, de quien hoy vamos a hablar y mucho, es la causa puntapié del delito precedente del supuesto lavado de dinero. Ruta del Dinero K, OTESUR, Los Sauces, todo lo demás se podría caer como un castillo de naipes. Tenemos un informe muy bueno de Iguacel, pero más adelante nos vamos a poner en marcha hablando del lawfare, que existe en todo el mundo, pero en ninguna parte como en la Argentina.
tono metralla, ¿no?, de más de 15 párrafos. Cómo preparar los cañones contra la Corte. Cristina Fernández, golpista. Majul, sí, golpista. Lo que está proponiendo es atropellar la división de poderes, el control de la legalidad. Planteamos que esta es la acción más dura contra la justicia de toda la democracia. Es el mayor ataque, la mayor embestida que reconozcamos, que recordemos, desde 1983, es decir, desde que hay democracia en este país, hasta ahora. La acción más dura contra la justicia de toda la democracia. La carta es gravísima porque es una suerte de golpe institucional. Hace un ataque muy fuerte a la división de poderes, ¿no? A la República. Uno llamaría esto como un golpe blando. Una especie de golpe a la división de poderes y golpe a lo que uno conoce como el sistema de la República. A mí me dicen corte y me recuerda Maduro. Sería casi como un soviet, ¿no? Es decir, un modelo soviético. Ella es una suerte de presidente de facto. En un país normal tendría que ser sometida prontamente a juicio político. Es un claro atentado, es un golpismo institucional. Será enjuiciada políticamente. ¿Quieren que le diga la verdad? Le voy a aplaudir. Muy bien. Muy bien, está muy bien. Es necesario la destitución del presidente. Es necesario la destitución del presidente, de la presidenta. Acá hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en su casa, que no se mueve y que no se hace cargo. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Es un golpismo institucional. A primera vista pareciera insólito que Carrió se agravie porque Cristina criticó a la Corte cuando ella ha sido la que más promovió el descrédito de Lorenzetti. Yo he pedido el juicio político al doctor Lorenzetti y lo ha pedido toda la coalición cívica. Sale ahora a abrazarse con Lorenzetti porque en definitiva siempre estuvieron en la misma vereda, que era precisamente la del lawfare. Yo hoy estoy inhibido y embargado. Yo hago política, me votaron 5 millones de personas, pero no puedo comprar y vender mi auto, que ahora no lo estoy usando, lo quería vender, no puedo. Yo quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa. Es por la causa llamada dólar futuro. A eso yo llamo persecución judicial, usar la justicia para hacer política. Y pasó en la Argentina y pasa en la Argentina. Eso no más puede pasar más. Para entender, es imprescindible entender que el lawfare no es un entretenido momento televisivo, genial como está presentado. Es algo grave que tiene a gente presa, que ha enfermado a muchas personas, que ha cometido una sucesión de injusticias durante los 4 años del gobierno de las corporaciones que no se puede admitir, que no tienen parangón en ninguna parte del mundo. Comenzabas, Víctor Hugo, el programa analizando el peso de las palabras, ¿no? El peso de cada una de las palabras. Es increíble porque la crítica de la vicepresidenta, esta gente que escuchábamos la sintetiza en golpe. Golpista, por expresar una crítica muy profunda para con la Corte Suprema. Pero además hay un dato más. Cuando Patricia Bullrich nos dice a todos que es una de las acciones más duras en contra de la justicia, hay que recordar que una acción dura en contra de la justicia fue que 2 de los jueces que forman parte de la Corte Suprema aceptaron integrarla a partir de un decreto. Es inconstitucional, no lo pueden hacer. Sin embargo, en ese momento parece que Bullrich no tenía mucho para decir. No, y en ese momento era audacia. Porque si lo hace, Claro. lo hacía el gobierno de Mauricio Macri, era audacia. Si lo hace un gobierno popular, es un avasallamiento a las instituciones de la República. Estamos hablando del funcionamiento de justicia, decimos lawfare, pero podríamos decir presos y presas políticos y estaríamos hablando de lo mismo. La Corte convalida el lawfare, es discrecional a la hora de decidir qué causas tomar. No va a tomar la de Milagro Sala, pero sí va a tomar la de Bruglia y Bertuzzi. Ahora, el lawfare empieza y se consolida con la detención arbitraria de Milagro Sala, Víctor Hugo. Eso después generó como tubo de ensayo una andanada de prisiones preventivas indebidas que la Corte aún
aún no revisa. Es impresionante la convalidación de la Corte Suprema del lawfare. Sí, yo te invito a pensar en la palabra que usás, convalida la Corte. Yo creo que la Corte origina. La Corte es el principio de todo el lawfare. La Corte es Lorenzetti Masir Ursun y las prisiones preventivas por aquello a lo que dé lugar. La Corte es el origen de situaciones como las que se cuenta en el libro La persecución de Pablo Dugan, imperdible, en el cual llama Lorenzetti a Ballesteros para decirle mucho cuidado con lo que vas a hacer cuando pretendía liberar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No lo pretendía, ni siquiera lo sabía, lo llama para advertirlo. Es decir, la Corte está detrás de todo lo que es empujar al desastre al derecho en la Argentina. Las escuchas, no te olvides, Víctor Hugo, de las escuchas. La da Judeco, no te olvides de las escuchas que pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia y en ese momento comenzaron las filtraciones. Y esas filtraciones fueron usadas después para el lawfare, porque fueron usadas para armar causas. Ahora, qué interesante lo que planteas, Víctor Hugo, porque hay que pensarlo, si la Corte origina o convalida. Lo que es seguro es que hay un entramado de poder, de pinzas, entre el poder mediático, el poder judicial, un sector del poder judicial y el gobierno de Cambiemos, que no fue un Estado ausente, fue un Estado presente en modo represivo y comenzó su presencia represiva con la detención de activistas políticos y sociales porque querían disciplinar. Pero además esto no es nuevo, quiero decir, con las distancias del caso, la dictadura cívico-militar en la Argentina y la dictadura en la Argentina, que algunos medios que ahora hablan de golpe llamaron nuevo gobierno, ¿no? En su tapa la dictadura militar, funcionaba de esta manera, funcionaba con un poder judicial que se estaba violando la Constitución pero miraba por otro lado, con un ejecutivo genocida y con los medios que lo encubrían. Digamos, básicamente la lógica sigue siendo la misma. Ahora, pongámosle otras palabras al lawfare, porque decir lawfare es decir violación al Estado de Derecho, es decir persecución política, es decir presos políticos, es decir abuso de poder, entre otras cosas, ¿no? Lo que me resulta muy interesante a mí es ver que detrás de todo esto hay un sistema. Eso, claro, digamos, y que todas las causas recorren ese sistema, a veces con alguna perfección o con una diferencia en uno u otro sentido, pero yo digo, la AFI inventando causas, los políticos llevando adelante esas causas que están inventadas por la AFI, los medios diciendo que está muy bien, que esas causas, que los políticos pidan lo que tienen que pedir, y la justicia actuando a partir de ese invento que hizo la AFI, de lo que dijeron los políticos sobre ese invento que hicieron, de lo que los medios fueron construyendo, estigmatizando a determinados sectores de la política, porque eso también forma parte central, constituyente del lawfare, ¿no? Sí, profe, es un sistema, pero hay personas. Te digo, quienes recorren los pasillos de Comodoro Pi, quienes conocen los tribunales, se van a dar cuenta que también hay una matriz ideológica. Y que hay una matriz ideológica de esas personas que llevan adelante esa política judicial, que no tiene perspectiva de género, que es una justicia para ricos y no para pobres, que encarcela a los pobres y que a los ricos los beneficia. Digo, hay también personas que tienen una carga ideológica detrás. ¿Ustedes se acuerdan del ataque de los medios, de Clarín y de Nación, cuando la Corte había suspendido el juicio oral pidiendo las pericias? Sí, claro. Bueno, fue tremendo lo que hicieron, era un golpe, y lo hizo la Corte, lo hizo la gente del PRO, la del gobierno, la del gobierno de ese momento, todos actuaron mancomunadamente, porque les parecía que era una barbaridad. O sea que cuando Cristina Fernández de Kirchner critica a la Corte es golpista, pero cuando ellos lo hacen es algo que puede funcionar como decente. ¿Sabes lo que recuerdo, Víctor Hugo? En el 2017, en una entrevista que le hiciste en la radio a Cristina Kirchner, se le preguntó si alguna vez había sentido que tenía el poder. Y Cristina respondió aquella mañana, dijo, solo el 22%. Nos quedamos todos helados, dijimos, si Cristina tuvo el 22% de poder, ¿dónde está el resto? Bueno, ese poder real del que tanto hablamos está acá. Y hoy en día, en estos sectores, y hoy en día se ejecuta a través del lawfare. Y es el que le disputa el poder a la democracia. Yo creo que hay, efectivamente, como decía Sofi, razones ideológicas. Pero creo que además hay intereses y hay titiriteros. En toda esta historia hay titiriteros. Sí, hay quienes mueven los hilos y dicen esto va para acá, esto va para allá. Que garantiza la Fíjate estructura. que cuando fue el tema de la ley de medios, nos enteramos que había un montón de jueces que iban invitados por Clarín a los Estados Unidos, a fiestas, a vacaciones paradisíacas. Bueno, a ver,
vamos a pensar que no lo filmaban, que no sabían de su vida privada y todo, y después estaban todos al servicio de ellos. Pero hay titiriteros. Esta matriz que atraviesa toda la región, estuve en Venezuela, Víctor Hugo, ahí hablamos con Rafael Correa. Mirá lo que dice Correa de los medios. ¿Quién es la verdadera oposición? Hace un ratito nos decías que no ganó Macri, sino que ganó Clarín en Argentina. Tu mirada sobre eso y sobre los medios. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, América Latina no tendrá democracia, ni desarrollo tampoco. O sea, algunas veces como que no le damos la importancia que tienen ciertos problemas. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Informarnos. En principio deben ser los guardianes de la verdad. En América Latina han sido los primeros en robar esa verdad. Pero no es un detalle irrelevante, no es un detalle entre otros, es el detalle. Sin verdad, sin información, no tenemos democracia, no hay elecciones libres, te están manipulando, no hay correctas decisiones políticas, no hay correctas decisiones de acción colectiva, y sin ello no habrá desarrollo. ¿Crees eso que decías sobre Clarín? ¿De qué? Esto que me decías, que ganó Clarín en realidad, pero no por Macri. supuesto, pues, los grandes opositores de los gobiernos progresistas son los medios de comunicación. Ahora, si fueran opositores por una cuestión ideológica, pues lo podíamos entender. Los diarios nacen con una ideología, nacen justamente para hacer política, para representar a distintos sectores de la sociedad. El drama que vive la Argentina es que aquí hay intereses muy fuertes para que los medios se posicionen de la forma que lo ha hecho. El New York Times no es dueña del fútbol americano, ni del béisbol, ni de nada. El New York Times se lee en la ciudad de Nueva York y en alguna otra ciudad donde pueda llegar, pero en esas ciudades se leen y se ven canales completamente distintos. Es decir, hay matices. Aquí no los tenemos. Aquí hay una concentración monumental del poder al que evidentemente no escapan ni siquiera los periodistas, porque les resulta muy difícil pensar en contra. Es imposible. Tienen que cumplir cabalmente la función para que se pueda quedar Clarín con Telecom, con Nextel, con el fútbol, para que la nación pueda tener su estadio en el medio de la ciudad donde jamás lo podría tener, para participar de todos los negocios. En consecuencia, hay algo muy vulnerable de la actitud de los medios de comunicación. Pero tomo lo que decía el profe, digo, creo que tiene que ver con la estructura. Es imposible sostener un modelo neoliberal como el que vivimos durante los 4 años de gobierno de Macri sin un Clarín. Es imposible tener el 50% de pobres sin un empresariado que desprecia a la burguesía nacional, que no se pare como burguesía nacional y que concentre el capital. Claro, si no necesitas una dictadura. O sea, exactamente. No hay manera. Necesitas un método para la protesta social. ¿Cómo garantizan el modelo? Digamos, no se puede pensar en neoliberalismo en la Argentina, insisto, sin Clarín, sin la nación. No se puede pensar la cárcel llena de pobres, como marcaba Sofía, si no tenés un sistema judicial que en realidad su principal objetivo es garantizar que el modelo funciona. Y el modelo funciona con la mayor cantidad de pobres encerrados y con una desigualdad en la estructura económica institucionalizada. Sí, ¿no? Hay intereses un montón. Yo lo que marcaba, sobre todo respecto del Poder Judicial, más allá de los intereses económicos y a quien responden y demás, es que es un poder, la familia judicial es un poder ideológicamente muy atrasado, ideológicamente conservador. Gorilas, es su matriz, es una matriz conservadora, todos no, pero tiene esa matriz dentro del Poder Judicial. Por eso decía, quienes lo conocen, quienes los caminan, saben que hay familias patricias en el Poder Judicial. Claro. Entonces también quienes hacen el Poder Judicial, que son personas, mujeres y varones, tienen esa perspectiva. Vos sos solamente un juez, no sos patrón de estancia, le decía Milagro Sala a Puyén Hermanos cuando la quería detener. Exactamente. Sos solamente un juez. Y cuando muchos, me acuerdo de Eduardo Josami, que se sorprendían frente a esa declaración, abogados históricos, dice, yo antes de presentarme un juez me pongo corbata. Me fijo si tengo la camisa bien puesta y la corbata por el poder monárquico que tiene. Hace poco usaban todas. Los supremos cortesanos de la provincia de Tucumán, por ejemplo, para ir a las cortes provinciales, van caminando y hay ordenanzas que les abren las puertas a su paso, no tocan los picaportes de las puertas. ¿Se les dice su excelencia? Todavía. Sí, claro. Yo no quiero ser anticuado y no lo quiero llevar a otra discusión, pero me pregunto si tenemos una justicia de clase. Pero claro que sí. No, porque si tenemos una justicia de clase... Pero claro que sí, los jueces de la corte usan un ascensor solo para ellos. Y vos ves a los empleados del edificio de tribunales tener que hacer colas, tenés que ir media hora o 40 minutos antes, calcular media hora o 40 minutos de la cola del ascensor. Y hay un ascensor que es solo para 4, que son los jueces, 5. Ir a molestar a gente tan ocupada, además, que no puede considerar lo que sucede en torno a un ex vicepresidente de la Nación falsamente acusado.
por alguien que fue comprado por un gobierno anterior y que cuando llega la queja, estamos hablando de Madu Vudú, toman el papel y dicen, esto no lo vamos a considerar. 280. Y deciden que ahora Vudú esté expuesto a que un juez nuevamente lo mande a la cárcel, cosa que ya sería un acto de crueldad, tal manifiesto, pero no podría sorprender de ninguna manera. Esa crueldad es la que lleva a comportamientos como el de Javier Iguacel. ¿Quién es Iguacel? Permítame contarle algo de Iguacel. En la historia de él, en su currículum, tiene haber hecho un puente más angosto de lo que correspondía para que pasara un tren. Hizo el puente, gastó millones de pesos y cuando el tren fue a pasar no podía hacerlo. Era demasiado estrecho. Es el mismo del cuento de los 3 chanchitos. Esto sería anécdota. Nos podríamos reír con Iguacel y hasta hacerlo simpático, pero este hombre ha hecho mucho daño. Este hombre impulsó, como dijo Sofía, una causa terrible con la que está sucediendo ahora antes de ver el informe. Bueno, con lo que te digo es casi la estocada final que se le ha dado a esta causa, Víctor Hugo, con los testigos de los últimos días de las audiencias. Ya está terminando el año. Te digo que, y te lo prometo para dentro de un ratito, un testigo al que a Iguacel le decía el ingeniero en petróleo, porque es un empleado de vialidad de hace más de 20 años, experto en temas de precios, de sobreprecios, de controles y de obras viales, que estaba, cuyo jefe era un ingeniero en petróleo, es decir, no sabía nada de obras, no sabía nada de rutas. Vemos el informe. El gobierno de Cambiemos. 2016 lo nombran Iguacel. ¿Y qué hace Iguacel en su primera resolución? Escucha, auditar las obras de Santa Cruz. Así que fuimos, hicimos la denuncia con las pruebas de auditoría que, digamos, demostraron una maquinaria hecha para robarnos. Pero no todas las obras de Santa Cruz. Iguacel dice, no auditen las que hizo IEXA, ni SAGDE, ni Pampa Energía, ni la que hizo Macri. No, solamente las de Lázaro Báez. Y entonces le encarga a 3 personas. 3 personas tienen que auditar un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados para que en 15 días corridos hagan un informe concreto de lo que eran las obras de Lázaro Báez. Y vienen las conclusiones generales. Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas. Listo. Como así tampoco tareas. Esto quiere decir que están las obras hechas. Están las obras hechas. Para. Y son que son de calidad. Que son de calidad. Que son de calidad. Dice, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Esto quiere decir que las obras están hechas. Esto le responden los 3 tipos que mandó Iguacel. Año 2016. ¿Escuchás? Entonces le dice el ingeniero civil al juez directamente. Relevamos 2.200 kilómetros, escucha esto, ¿no? Esto es increíble. Relevamos 2.200 kilómetros de obras ejecutadas y en los cuales se presenta como anomalía 925 metros de carpeta asfáltica y abajo dice, estamos hablando de desajustes del 0,1%. La denuncia finalmente fue que encontramos una maquinaria que se había armado para robar a los argentinos. Había todo un complot, una maquinaria para robar. Una acción ilícita que, o sea, básicamente... ¿esto usted lo encontró? Sí. Este documento que vos acabas de mostrar, el informe de vialidad encargado por Javier Iguacel, que fue quien puso este gobierno, es el principal elemento de la defensa técnica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes descubrieron entonces una maquinaria, un plan sistemático de robo? Bueno, es lo que denunciamos, sí. Lo que le da mucha seriedad a este informe es Santoro atrás, digamos, ¿no? Es como Santoro mirando así una suerte de Virgen María diciendo, che, que viene Iguacel lo que está diciendo. La verdad que la cara de serio de Santoro es impresionante. Claro, después se conoce todas las cosas que hacía Santoro. Muy bien, Tomás. Qué buen informe para tener un punto de partida. Porque esos 3 tipos que dice Tomás, que son los que tuvieron que recorrer en 15 días más de 2.000 kilómetros, declararon en el juicio en los últimos días. Y uno de ellos es el que veían ahí arriba, que estaba firmado Justo Pastor Romero. Fue lapidario, Víctor Hugo. Más de 8 horas de declaración. Mirá las cosas que dijo, entre otras cuestiones. Es el auditor, ¿no?, que llevó adelante este trabajo. Para nosotros fue un hecho inédito que nos pidan esta auditoría, dice, sorpresivo. Nuestros informes jamás habían sido utilizados para nutrir una causa judicial. Poco les importó nuestro informe, porque después, en ese distrito Santa Cruz, de eso está hablando, no se realizaba una sola mejora. No escucharon nuestras recomendaciones y las obras fueron abandonadas con el perjuicio que eso significa para el Estado Nacional. Y porque gobernaba Alicia, entonces, ¿cómo iban a hacer una obra ahí? No le iban a hacer ni siquiera nos preguntaron si queríamos que utilizaran nuestros nombres para hacer una denuncia. Están muy enojados. Están muy enojados los empleados de carrera de vialidad que ahora están declarando en el juicio y diciendo la verdad.
El informe no fue utilizado con el propósito de corregir las cosas que estaban mal, sino de hacer una denuncia, y hoy estas obras ya están alcanzando la condición de ruina de obra. Es decir, a ver si prestan atención a lo que les voy a decir ahora. En 2016 se abandonaron las obras. Las obras estaban hechas y el macrismo lo primero que hizo fue asumir en Vialidad, viajar a Santa Cruz, ordenar esta pericia en tan solo 15 días y ordenar el abandono de las obras, que hoy son ruinas. Apenas algo más hizo, poner a muchos trabajadores, empleados de Macri, en sus empresas dentro de Vialidad. Y además, diezmar Vialidad. Sí, empezando por Ricardo Stoddart, el titular de Jurídicos, que había sido abogado de Autopistas del Sol, por ejemplo, imputado en la causa peajes. Mira lo que dijo también el auditor de carrera. Auditar una sola provincia fue algo direccionado por las autoridades de entonces. No es así como trabajamos en Vialidad. Lo que él contó, explicó con lujo de detalles, es que se auditaban varias provincias a la vez. Y que las irregularidades mínimas en los controles estaban en todos los distritos, que Santa Cruz no escapaba a la problemática de falta de personal, a la problemática de, de la cuestión económica. No se olviden la crisis del 2008, que también impactó en la obra pública en la Argentina. Pero además, miren lo que dijo, el direccionamiento. ¿Por parte de quién vino el direccionamiento? Esa es la pregunta. Los medios o el programa del señor Lanata decían que las rutas iban al medio de la nada o no existían, recién lo veíamos, ¿no? Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema público de control había sido vulnerado, y eso se comprobó que no era así. Esto es clave. Se comprobó que las obras existían. Uno a uno, los ejes de la acusación están siendo demolidos por los testigos en el juicio contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios, algunos empresarios. Y esto, mirá, lo más grave es que estas obras fueron abandonadas durante el gobierno de Macri, ¿no? El patrimonio de los argentinos, miles y miles de pesos tirados a la basura. Es decir, la consecuencia es esta, que menciona Sofía en el final. Pero la intencionalidad era dañar a como diese lugar políticamente a quienes estaban enfrente. Para eso llegó Iguacel, con ese modesto antecedente del puente y de los tres chanchitos, a ocupar un lugar donde él estaba destinado a hacer cualquier cosa, y lo hizo. Ahora, ¿qué impacto social tiene esto, no? Porque las denuncias de Iguacel en aquel momento llenaban la tapa de los diarios, o por lo menos de algunos. Y todo esto que nos está contando Sofía sale acá, 2 o 3 lugares más y no acabemos, ¿no? ¿Cuánto de esto construye en la sociedad un clima determinado y sobre todo un vínculo social para con la figura de Cristina, ¿no? Y se atreven a llamarla golpista Cristina. Claro. Se atienen el tupé jurídico y democrático institucional de decirle golpista a Cristina. Por eso te digo que la Corte Suprema convalidó el lawfare, porque no necesitó activarla. Tenía una funcionalidad de un gobierno, de un proyecto político neoliberal que tenía más del 22% que tenía Cristina de poder, porque se aglutinó con esos poderes fácticos. Este intento de juicio político a Cristina y demás está escrito bajo el paraguas ideológico del Foro de Convergencia de Empresarios, AEA, que se creen los dueños del país. De todas maneras, creo que es curioso. Si vas a decir algo, Fernando, no te prives. Porque acá retoma importancia el texto, una parte del texto de Cristina Kirchner, cuando dice, ojo, que esta Corte Suprema puede llegar a intervenir en medidas económicas para debilitar al gobierno. O sea, ahí está, ¿no? El nivel de injerencia directamente, insisto, contra la democracia, no contra un espacio político. Insisto con una de las partes centrales de este mecanismo, que es los medios, porque ¿para qué quieren el poder tener el 80, el 90% de los medios? Para esto, para inventar esto. Claro. Nadie cuestiona nada. Entonces los programas de televisión dicen, la ruta va y no llega a ningún lado. Es falso, es mentira. Y después porque Clarín miente, porque los medios mienten. Pero nadie cuestiona nada. Claro. Veíamos las entrevistas a Iguacel, no hay una sola repregunta. Entonces usted dice, sí, mire, mire no qué, preguntarle, decirle, no, mire, pero además no leen el informe. Si el informe estaba diciendo que no había sobreprecios y lo usaron personas de la justicia para igual hacer la causa, para igual avanzar con la causa. ¿Y sabés qué va a pasar con los medios? Después van a decir, qué barbaridad la impunidad de la Argentina. Porque van a estar todos absueltos. Porque esta causa se cae a pedazos. ¿Y después cómo lo explicás? La verdad, lo dijimos en alguna oportunidad, lo hemos charlado mucho, la verdad parece que mayoritariamente dejó de importar, ¿no? No importa la verdad, importa lo que cada uno de nosotros crea que es verdad. Y en eso trabajan. Por eso, claramente, ¿no? Hoy la disputa del poder está, ¿qué querés, tener 5 empresas o un medio de comunicación? Y si el medio de comunicación me da la posibilidad de cambiarle la cabecita a la gente, voy por el medio. Pero hay gente que tiene todos los defectos. Le vamos a mostrar uno singular de Cristina Fernández de Kirchner, para que vean ustedes hasta dónde se puede descender.
hasta dónde se puede caer en el análisis político que se hace en la República Argentina. ¿Cuánto calzás? 37. ¿Cuánto calzás? 39. 39. Vos ya estás casi en el límite de ser muy criticada, como lo que vamos a ver ahora a continuación. Decirles a usted, presidente, que tiene una tarea muy dura, porque a la pandemia de la economía macrista le sobrevino la otra pandemia. Cristina ignorando al presidente, casi con, diría, desprecio. Ya no hay ninguna duda, Cristina está más que enojada con el presidente. Ahí está. No estaba de muy buen humor, parece, ¿no? Tiene cara de fastidio la doctora. La psicopatología de Cristina Fernández de Kirchner tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El narcisismo. Lo gestual. ¿Qué decía ese encuentro? Primero que le tira todo el despelote se lo tira a él. O sea, nos han desorganizado la vida y la pandemia nos ha dado un golpe muy duro. Cristina Fernández de Kirchner manejando la escena y evitando mirarlo a Alberto Fernández. Es impresionante lo que estamos viendo. Usted no vio ningún signo, movimiento, acción de afecto. Estamos describiendo una situación de enojo, pero el enojo no queda nunca en el caso de Cristina en enojo. Ignorándolo, poniendo caras casi de hasta de aburrimiento. La cara de Cristina, una cara de enojada. Bueno, Cristina nunca tiene otra cara, digamos. El enojo de Cristina con la vida es profundo. El enojo de Cristina con la vida es profundo. Él lo invitó a ella y ella manejó la manejó el acto. Debe ser que a mí me toca culminar aquello que empezó Néstor, que siguió Cristina. La realidad es que más que títere se parece a Chirolita. Ahí juega de local Cristina. Y es más, la sensación hasta corporal, el presidente Alberto Fernández se sentía incómodo. Alberto, después de un año de gobierno, está triste. Alberto Fernández, que en su papel tan triste, todos los días genera una devaluación de su palabra y de su figura. Dirían los semiólogos, no habla, es hablado por Cristina. Cualquier observador profundo, a las ojeras de Alberto y el sobrepeso, lo estoy diciendo estoy dando una definición médica, una definición casi, no soy médico, pero sobrepeso, estoy dando una definición médica, una definición casi, no soy médico, pero sobrepeso. Solo falta que lo siente sobre sus rodillas, sería el máximo símbolo de la sumisión a la que fue sometido, ¿no? Macri tiene la contención y el amor de la hechicera, como él llama a Juliana Aguada, y los mismos diarios de su hijita Antonia. Si logra empezar a eliminar la pobreza, va a vivir eterno en la memoria de los argentinos. Cuando deje el bastón de mando, piensa irse a vivir un tiempo a un pueblito de Italia y en escribir un libro. Quiere contar cómo se hizo millonario por su astucia y no por corrupción. Solo falta que lo siente sobre sus rodillas. Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías? No. Ajá. Contame. Ella tiene un tema porque calza 40 y era un secreto de Estado. Wow. Para los que le vendían los zapatos. Mira. No se podía hablar del pie. Qué y loco, no era un ¿no? problema de largo, sino de ancho. De ancho. Mira, el día que entré, sí me impacté porque la vi como una señora normal, no como esa mujer imponente. Y me acuerdo que sí le miré los pies y tenía como una especie de mocasines de señora grande. Mira, no es un detalle menor. Calza 40 y no se miraba con el otro. Hay que ser pelotudo, ¿qué querés que te diga para hablar de eso? No, bueno, entonces hablamos un poquito con los zapatos de Cristina y lo que se viene, cómo hacemos nosotros para defender realmente los intereses de los argentinos. No se podía decir cuánto calzaba. Cuando salía el vendedor de Olivos, lo agarraban y le decían, mira, este tema lo que Estamos te pedimos, siempre en lo importante, ¿no? Estamos siempre en lo importante, ¿no? La verdad es que no sé qué hacer con este secreto de Estado que hemos conocido esta noche. Bueno, vergüenza ajena, ¿no? Es lo primero que aparece. Excelente el informe, hay que decirlo. Sí, excelente el informe. La verdad que no dan ganas de seguir, porque uno ve el informe ese y ya entiende todo. Aníbal Fernández es una cosa increíble. Sí, digo, vergüenza ajena y, por supuesto, suscribimos, por lo menos lo que dijo Aníbal, claramente es una gran síntesis. Ahora, el nivel al que nos empujan a discutir y a pensar la política en la Argentina, ¿no? Esto es política.
Sí. Lo que acabamos de ver es discusión política. Sí, Esto es lo que le importa a la gente, decía alguien. ¿Sabés que sí? Porque me parece que es una semiótica de la guerra. ¿No? Juegan en estos niveles, son los dueños del mal. Tienen el nivel A, el nivel B y el nivel calzado 40. Claro. ¿Entendés? Entonces es una semiótica de guerra y penetran de esta manera. En 2017 tenía todo el aval el macrismo. De esta manera la sociedad argentina le perdonó a Macri lo que no le perdonó a ningún otro gobernante. Sí, porque las palabras es interesante no son verlo en inocentes. contraste con lo de Julián Aguada que veíamos la semana pasada también. Claro. ¿no? Todo el tiempo Claro, hacen ese exacto. juego del bien y el mal, el Pero ogro no y la deja de princesa. ser, no deja de ser, entiendo a dónde va Cintia cuando decís que esto es parte también de la discusión política que instala. Es ¿no? una guerra, Pero es una guerra de palabras. No dejan de atontar, ¿eh? De esta manera se atonta una sociedad. Bueno. Porque no es que mayoritariamente la sociedad ningunea esto que acabamos de ver, ¿eh? Yo, digamos, se ha hablado de los 40. Sí, se baja el nivel de la discusión política, eso está clarísimo. Pero es que bajar el nivel de la discusión política es funcional a una política neoliberal, porque donde la semilla de la política prende de verdad, el hilo se vuelve inapropiable para el neoliberalismo. Bueno, pero es la lógica del discurso de lo que fue Juntos por el Cambio. Cuando vos lo escuchás a Macri hablar, o la carta, no llegó ni a hacer una carta, el texto está en Facebook, que publicó estos últimos días, te das cuenta del nivel que tiene, bueno, va en este sentido, ¿no? El otro elemento que me parece interesante es que usan las mismas palabras todos. O sea, es evidente que hay un libreto ahí atrás. O sea, hay un laboratorio que está laburando, estudiando eso, y les dice, tiene que decir esto, esto, esto y esto. Y si vos los mirás calcados, no importa el personaje, porque la verdad es que es un papel triste el que hacen. Pero no importa eso, porque importa el que está atrás armando ese esquema y diciéndoles que tienen que hablar de eso y decir esto. Usan las mismas palabras. Eso es increíble, porque lo vemos en Nado Sincronizado a veces en la tapa de los diarios. Dice, bueno, son 2 diarios, a veces puede haber... Ahora, acá lo que observamos es que cada uno de esos actores dice exactamente lo mismo. Hay un guión, hay un libreto, indudablemente. Hay un titiritero. Hay un Capusotto que sabe sacarle jugo a estas cosas claro. y dar explicaciones muy especiales. Lo vamos a tener nada más que en minutos, y para redondear muchas de las cosas que hemos querido decir. Pero además hay una figura central, que es centralidad. No pueden vivir sin ella. Muchachos, no pueden vivir sin ella. Mirá hasta qué punto. Fíjate, este informe, vamos a ver un poquito cómo los diarios, ¿no?, acompañan. Eso que veíamos era lo que pasa en la televisión, pero en los diarios, fíjate, la oposición, cuando hablan de Juntos por el Cambio, y lo que dicen es la oposición. La oposición criticó la amenaza de Leopoldo Moró, fuerte advertencia de la oposición tras el ataque, fuerte repudio de la oposición al pedido de juicio político. Todos hablan así, ¿no? Es la oposición en general. Ahora, vamos a ver otro de los recortes, ¿no?, de los diarios. Cuando habla el gobierno, hablan de Cristina. O sea, no es ni la oposición ni es el gobierno, sino es Cristina. Cristina desafía a Montesquieu, mala semana para Cristina, el problema sin salida de Cristina. Un detalle después que un día vamos a hablar seriamente es el tema de las fotos que le buscan, ¿no?, a Cristina. Por eso dice, uno de los periodistas dice, siempre está enojada. Falso. Cristina se ríe, digamos, la vimos, está tranquila, saluda a la gente. Es un ser humano. Claro, bueno. El problema sin salida de Cristina. Cristina tiene sitiado presidente, Cristina logró lo imposible, la furia de Cristina, ¿no? Eso es bien personalizado. A ver, otro de los recortes. Y después, ¿qué hacen también? Cuando hay algo negativo sobre la gente de Cambiemos, lo invisibilizan. No existe Cambiemos ahí. Porque Cambiemos solamente es bueno, es Julián Aguada que toma el té a las 5 de la tarde. Pero fíjate, juicio por el narcomunicipio. Paraná, condenaron al ex intendente Sergio Barisco a 6 años de prisión por narcotráfico. ¿De quién era? De Juntos para el Cambio. O sea, estaba con Macri, porque ellos dicen, no, qué barbaridad el narcotráfico. Ese intendente había armado un esquema de corrupción donde repartían la droga en los camiones de basura municipal. Ese era el sistema que había ahí. Y era de Juntos para el Cambio, no era de kirchnerismo, ni de la Cámpora, ni nada, ni del peronismo. Llaman a indagatoria a Jorge Nedela, ex intendente de Berizo por defraudación. Un ex intendente cualquiera, ex intendente, ¿no? claro. No sería, no me diga que... Indagaron a la diputada Aida Ayala, le pidió la extensión de prisión. ¿Quién es? No sabemos, ni qué hizo, ni nada. Claro. Un ex concejal de San Juan se jubiló a los 39 años luego de asegurar que el estrés de la función pública potenció su enfermedad. También es un ex concejal. ¿De quién es? No importa. Es de ellos. Ahora, si no, es de Cristina.
Es muy interesante cómo construyen ellos también y ver Bueno, eso. Ahora, la construcción del enemigo interno es un manual de los sistemas autoritarios, sean gobierno o desde la oposición. Digo, la idea de construir un enemigo interno para focalizar todo ahí. Tus problemas son porque Cristina calza 40, si la Argentina se cae, vos mirá a Cristina, si hay corrupción, digamos. Es precisamente poder focalizar esas emociones que van construyendo. Claro, los odios y después... violentas, las broncas, los odios. Fueron los mapuches, fue todo la ahí. RAM, fue... Bueno, ¿no? lo que hicieron con Amado, con Milagro, ¿no? Primero esa construcción, estigmatización, odio. Entonces después cuando va preso, voy a decir, pero no había ninguna causa. No, bueno, pero Milagro. ¿Milagro qué? Claro. ¿Por qué la metieron en cana? ¿Porque estaba acampando en una plaza reclamando que se habían cortado los planes sociales? Por eso la metieron presa. A los pocos días tuvieron que decir, Milagro. reconoció Sanz que había sido algo que no correspondía, Que no correspondía. Y después pero, inventaron pero algo. después se le encontraron cosas, las pusieron presa y después salieron a buscar los elementos que más o menos... Pero lo primero es construir a Milagro como algo peligroso o algo que debería estar preso. Y simultánea- es central y eso. simultáneamente, yo insisto, las emociones. Cuando vos construís socialmente una población que desprecia al otro, que se vincule desde el conflicto, desde el rechazo, desde la bronca, desde que mi frustración en realidad es por culpa del otro, primero genero ese clima y después le pongo nombre y apellido al culpable. Claro, es ¿no? cierto que todos los regímenes autoritarios en la historia de la humanidad han hecho eso, estigmatizan alguna minoría y después, bueno, se puede hacer cualquier cosa con esa minoría, incluso que vayan en cana injustamente, incluso eso, todo vale ahí. Les había hablado de Capusotto antes, porque me parece que con ese talento tan particular que tiene, pone las cosas en su lugar. Como jugando dice algo muy interesante sobre cómo se hace, desde dónde, cómo se prepara, cómo se orquesta, todo esto que estamos tratando de presentar en nuestra batalla cultural. Personaje como algunos que hacemos, como Mickey Vainilla, es sí, es un nazi, pero no es un tipo de la SS, porque no queremos ser tan obvio. Rumbo a un grupo de inmigrantes de países limítrofes que representan la unidad latinoamericana, esperando lo que la selección natural merece darles. Un buen golpe que los tire a todos. Queremos que el horror, como es finalmente en el plano de lo real, esté disfrazado de otra cosa. Entonces es un cantante pop. No es un tipo de la SS, y es un tipo que se hace el boludo, como el verdadero mal, digamos. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente conurbano o las villas de la capital. Ahora estamos haciendo el proyecto Un Alambrado para mi país. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Unos hospitales hasta el 95% como el CUNA vienen de otro lugar que no es la capital. Entonces vos nunca podés saber a cuántos tenés que atender. Porque vos no dominás cuál es tu demanda. No se puede alambrar la ciudad. No se puede alambrar. Entonces vos, Bueno, y además está no bien tenés... que no se pueda. Por supuesto, por supuesto. Porque con nuestro querido alambre de púa, que está conectado a un circuito de 220 voltios, podemos obtener seguridad y comodidad para todos los que manejamos y somos dueños de los enchufes. Pero en realidad el diálogo y la eficiencia es para hacer negocio entre ellos y para tener diálogo entre ellos. Y después tienen a la policía para pegarte. Muchas gracias a Lautaro Maislin que nos permitió detectar este material y saludamos por supuesto a Capusotto. Y vamos a ir cerrando nuestro programa con el profe Romero. Víctor Hugo, estamos en un momento muy delicado de la pandemia. Lamentablemente estaban descendiendo los casos, ahora se ha estabilizado. Hoy hubo una conferencia conjunta de los Ministerios de Salud de Nación, Provincia y Ciudad, advirtiendo esto y pidiendo que se tenga cuidado porque vienen las fiestas y se corren muchos riesgos. Ahora, ¿cómo están actuando? ¿Cómo han actuado los medios con respecto al tema de la pandemia y el funcionamiento, digamos, y las decisiones políticas del gobierno para enfrentarlo? ¿Y qué pasa con lo que está sucediendo en el exterior, en otros países, con respecto a esta misma situación? Vamos a ver un poco cómo lo fueron presentando hasta ahora. Análisis de la pandemia, los errores del gobierno para que haya 1 millón de contagiados de coronavirus, según Adolfo Rubinstein, ¿no? Errores del gobierno, todo el tiempo marcando que hay errores del gobierno y para eso consultan generalmente a Rubinstein, dirigentes políticos de la oposición. Se les chipotearon secretario, unos millones de vacunas. No importa, es increíble. Es una ¿no? palabra Esos son autorizada. los expertos. Vamos a ver otro
Otro de los ejes, Ginés González García, chamán de la cuarentena más larga del mundo. Eso, ¿no? La cuarentena más larga del mundo. No hay científicos, sino son unos chantas, son unos manos santas, no sé qué, que están tratando de cuidar la salud. La verdad que la decisión del gobierno argentino en un primer momento dijeron, vamos a tratar de que no se desborde el sistema sanitario, poder atender como se debe a todo el mundo, ¿no? Eso fue lo central, tratar de que no nos quedemos sin cama de atención. Bueno, eso se logró. Eso es lo central que dijo el gobierno, pero en los medios todo el tiempo diciendo esto, que o que había una infectadura o que eran unos chantas. A ver, vamos a otro. Estos eran los ejes. Los expertos generalmente eran lo de Cambiemos, que hicieron cualquier cosa. Bueno, los autores de Se viene la infectadura, un fuerte pedido, basta de reclusión, ¿no? Que había una infectadura, que estábamos recluidos. Ese es el reclamo central de la oposición política y de los medios de comunicación. Vamos a ver otro de los ejes con los cuales estuvieron tratando de atacar al gobierno. Bueno, y después empezaron a mostrar cuáles eran los modelos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Suecia. Suecia, el gran vencedor, las contundentes cifras sobre el coronavirus. Esto era, digamos, en Argentina son unos manochantas, hay una infectadura. En cambio, en Suecia, que son todos libres, son vivos, son geniales. Y ahí sí, porque dan libertad, son los grandes vencedores. Todo el tiempo vimos en todos los diarios y todo ese coro hablando de que Suecia era genial, con contundentes cifras sobre el coronavirus. A ver, vamos a seguir viendo. Sin cuarentena. Los expertos dicen que en Suecia le ganó el coronavirus. Tendría inmunidad colectiva y evitó una segunda ola. Muy bien. El otro era el principio, ¿no? Igual se había ido arriba. Ahora dice que Clarín dice que había evitado la segunda ola. A ver, otro de los recortes para ver qué es lo que pasó con Suecia. Caramba. Ayer. Necesitamos ayuda. El desesperado pedido de Estocolmo por el desborde de los hospitales. Tratan de no poner Suecia en tapa porque estuvieron todo el tiempo hablando de Suecia. No ponen Estocolmo, qué sé yo. La verdad es que está colapsado. Es tremendo lo que pasa. ¿Por qué? Porque trataron de hacer una cosa distinta. Trataron de no se preocuparon en cuidarlo. La pandemia es muy peligrosa, es muy grave, se contagia muy rápido, es muy delicado. No es una cosa, no es un resfrío, no es una gripeciña como tratan de decir, no, es algo grave. Que pasa, esto está pasando ahora, en estos últimos días. Se está duplicando los casos semana por semana en la mayoría de los países. Esto es lo que está sucediendo. La vacuna va a venir, pero todavía no está. Se agrava la situación, aparece una nueva variante de coronavirus en el Reino Unido y se disparan los casos en chicos. ¿Viste que dice, hay que ir a la escuela, los chicos no pasa nada? Bueno, se disparan los casos en los chicos. En Gran Bretaña está habiendo el doble de casos de coronavirus en los pibes que en los mayores de 25 años. ¿Y cuál es el problema? Es que los pibes van a la casa, visitan a los abuelos, vienen las fiestas. Es muy delicado lo que pasa. Y los medios tienen es increíble, ¿no? Y acá tratan de atacar al gobierno por las medidas. La Nación, coronavirus, se agrava la situación en Estados Unidos, los hospitales desbordan en niveles sin precedentes. Esto es ahora. Esto es lo que está pasando en el mundo. No es que hay un problema acá en la Argentina porque no saben manejarlo. La verdad que es muy difícil manejar esto y el gobierno tomó unas medidas que afortunadamente, por lo menos, hay cama de terapia intensiva, ¿no? Hay que decir, en la parte seria ya del final del programa, que hoy pidieron 5.000 bolsas para cadáveres en Los Ángeles, en California. Que Merkel lloró al hablarle a la población pidiéndole que por favor, en Navidad, la celebren solamente en su casa, que no se junten porque el contagio es inevitable. Hoy nos enteramos de todo lo que está pasando en el Reino Unido. Hoy tenemos a Italia y España con un altísimo grado de preocupación. Hoy tenemos a la ciudad de Buenos Aires, cuyo ministro de Salud negó que estuviera empeorando la situación. Trató de rebatirlo hoy temprano por la mañana. Los números de la noche ya le demostraron que no tenía razón en lo que estaba diciendo. Jugaron marketineramente a decir que había que establecer la burbuja del retorno de los chicos a las clases. Festejaron los chicos contentos, etcétera, pero finalmente lo que sucedió es que solamente el 0,5% de los pibes chicos fueron integraron claro. la burbuja. Sí. Bueno, profe, despedida toda orquesta.
Vámonos, porque todo esto... Por favor, destruime todo esto. Sincroniza. Vuela todo. Pero Sí. hoy te 5, puedo asegurar 4, que dale. vamos, hoy Y la voy a vos, pegar. dale, 3, no, 2, ahora, 1, ya. ahora. Profe, No, es un- desastre. quiero decirles que es un fracaso programado. Sí. Y sistemático. Sistemático. Es que prácticamente la intención. Bueno, gracias, profe. Póngase cómodo. Bueno, así gracias. saludamos. Nos vamos yendo. Para el final del programa, Cintia, nos acercamos aquí y así, con el equipo bien armado, nos vamos. Ahora sí. Amigos, hasta el próximo martes. Dios mediante.